Buenísimo. Bueno, vamos a iniciar bastante puntuales, dando, bueno, agradeciendo a todos por la disposición, por la disponibilidad de unirse hoy a esta segunda convocatoria del ciclo de charlas promovido por la red S4E sobre el diseño de proyectos para el plan de respuesta humanitaria. Estamos ya a puertas del 2022, entonces es importantísimo que tengamos refrescamiento o sumando nuevos conocimientos alrededor de este tema. Hoy vamos a hablar en específico de la evaluación de necesidades de programas sociales. Sin embargo, antes de esto queremos señalar algunos puntos importantes que debemos tener muy en claro y en cuenta sobre la preparación para el próximo plan de respuesta. Y esto nos lleva a hacer o recalcar 3 puntos importantísimos. Uno, que tiene que ver con que las organizaciones que forman o desean formar parte del accionar humanitario deben comprometerse con los principios operativos conjuntos. Los principios operativos conjuntos, como la mayoría de los que están acá presentes saben, son esos principios con los que las organizaciones humanitarias que participan en el plan de respuesta humanitaria deben cumplir, ¿no? Tenemos principios sustantivos como el de humanidad e imparcialidad y los principios operativos de neutralidad e independencia, que bueno, tienen unos enfoques mucho más desagregados y más específicos, pero estos principios, bueno, son la base que regula el accionar de todas las organizaciones que hacemos parte del plan de respuesta. Entonces es importante que las que tengan este deseo puedan tomar estos principios como base de sus códigos de conducta para que al final todos estemos orientados sobre una base mínima de cómo operamos y cómo llevamos a cabo nuestras actividades. Otro punto importantísimo es que las organizaciones que presenten proyectos para el nuevo plan de respuesta humanitaria deben formar parte de los mecanismos de coordinación humanitaria. Los mecanismos de coordinación humanitaria son básicamente ser parte de los clústeres que tiene el plan de respuesta de acuerdo a las áreas que tiene el plan en Venezuela. Formar parte de los clústeres es importante porque son como la plataforma principal que tenemos para registrar y monitorear todas las acciones y actividades que estamos llevando a cabo todas las organizaciones que somos socios de los clústeres. Esto nos permite no solo tener en cuenta buenas prácticas y poder replicarlas entre todos los socios miembros, sino tratar de no duplicar esfuerzo de acuerdo a que nos permite tener visibilidad de qué están haciendo otras organizaciones y también nos permite establecer canales de comunicación para generar alianzas y trabajos colaborativos con otras organizaciones que puedan estar o en la misma área o en las mismas comunidades a las cuales nosotros tenemos acceso. Entonces es muy importante que aquellos que no son parte de los clústeres y que tienen la intención de ser parte del plan tengan pues la oportunidad de vincularse con los clústeres de acuerdo a las áreas de trabajo que estén llevando a cabo. Un tercer punto importantísimo es que los proyectos aprobados en el plan de respuesta humanitaria formarán parte de un portafolio de proyectos y no implica que serán financiados. El ser parte del plan de respuesta humanitaria, que nuestros proyectos estén dentro del plan, nos dan la posibilidad de tener una visibilidad importante y funciona como una suerte de carta aval que nos permite a nosotros incluso tener ciertas ventajas dentro de la participación que podamos tener en fondos que pues apoyen a proyectos de carácter humanitario. Entonces es importante que tengamos muy bien esto en cuenta, que es importante estar dentro del plan, porque bueno, ya sabemos y señalé ahorita algunos puntos que son beneficios de ser parte de los clústeres, de ser parte del plan, pero eso no implica que haya una asignación directa de fondos al ya ser parte del plan, ¿no? También queda de nuestra parte como socios buscar esos espacios para levantar fondos, pero ciertamente ser parte del plan nos da un respaldo importante en estas convocatorias. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo ahorita que estamos de cara a este ciclo de charlas y que estamos a punto de empezar el 2022, donde, bueno, se abrirá esta nueva convocatoria para el plan de respuesta. Entonces, para seguir adelante, como sabrán,
En nuestra primera charla tuvimos la oportunidad de dar inicio a una visual de las primeras dos fases que rigen para prepararnos para establecer o crear proyectos y programas de carácter humanitario, que fueron la fase preliminar y el diagnóstico inicial. El día de hoy lo que vamos a hacer es profundizar en metodologías cualitativas como cuantitativas que nos van a permitir hacer foco en la realización de este diagnóstico inicial en estas primeras dos fases. Vamos a tener como líder de hoy en esta charla al equipo de Quantix, que es un aliado de la Fundación S4B. De hecho, nos apoyan en el área de medición de resultados e impacto de proyectos sociales y humanitarios, y ellos van a estar llevando a cabo esta charla, liderándola. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es que presten toda la atención posible, que guarden todas esas preguntas que a lo mejor les van a ir surgiendo durante la presentación, y que las vayan guardando y anotando para que al final de la presentación de Alejandro Vázquez, que ya tendrá la oportunidad de presentarse con su propia voz, que nos estará acompañando el día de hoy, para que al final, bueno, Alejandro nos pueda dar respuestas de todas esas dudas o inquietudes que ustedes puedan tener a lo largo de la presentación. Entonces, bueno, importante que tengamos visual de estas fases. Estamos iniciando con las primeras dos y hoy, bueno, vamos a reforzar con herramientas ya más prácticas cómo podemos respaldar esa fase preliminar y ese diagnóstico inicial en el proceso para crear nuestros proyectos humanitarios. Entonces, bueno, Alejandro, yo te dejo encargado y pedirles a todos de nuevo que por favor se identifiquen con su nombre y apellido y la organización que están representando el día de hoy, para poder tener registros de ustedes y poder seguirlos convocando para próximas oportunidades. Entonces, Alejandro, te dejo a cargo. Perfecto, muchísimas gracias por la oportunidad y por el espacio. Mi nombre es Alejandro Vázquez y soy el líder del todo el área de consultoría de Quantix, que es una organización venezolana con presencia en varios países de América Latina, que tiene como objetivo apoyar a distintas organizaciones en la medición de programas, en todo sentido, que va desde medición de procesos, medición de impacto, entre otros. ¿Okay? Entonces, el día de hoy lo que vamos a estar tocando es cómo diseñar una evaluación de necesidades de programas sociales. ¿Okay? Entonces, vamos a conversar qué es una evaluación de necesidades, cuáles son las etapas de una evaluación de necesidades y qué cosas hay que tener en mente para poder diseñarlo. ¿Okay? Entonces, brevemente, la agenda son 5 puntos. La primera es conversar sobre qué es una evaluación de necesidades, por qué se realiza y cómo se realiza. Luego vamos a conversar sobre las distintas etapas de la evaluación de necesidades, específicamente 3 de ellas. 1, la exploración; 2, la medición; y 3, la utilización. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, pasamos a la primera parte de la agenda. Evaluación de necesidades. ¿Cómo y por qué? Esta parte de la presentación fue estructurada con base en 2 recursos que pueden conseguir en internet en idioma inglés y que están muy buenos. De parte de uno es del gobierno de Australia y el otro es de una universidad, la Universidad UC Davis en Estados Unidos. Entonces, si en algún momento quieren profundizar en materiales más teóricos, estos recursos están disponibles y esta parte de la presentación adaptan algunos de esos recursos. ¿Okay? Entonces, lo primero es entender qué es una evaluación de necesidades. Y básicamente la evaluación de necesidades, de acuerdo con esta definición, es un proceso sistemático que provee información acerca de las necesidades sociales o problemas de un lugar o población objetivo y que determina qué cosas priorizar. Entonces, en términos muy generales, hay 4 elementos. 1, es un proceso sistemático, es decir, que existe una metodología para realizarlo y que en general esta metodología debería ser estándar para las organizaciones y para los distintos proyectos. Segundo, necesidades sociales. Entonces, esto busca entender necesidades desde un punto de vista de desarrollo o desde un punto de vista humanitario. Pero existe una población objetivo, que es el tercer elemento, que presenta unas determinadas necesidades. Y la cuarta es, una vez que se recolecta la información del proceso de esta evaluación de necesidades, va a haber unos productos que se van a realizar con eso. Y eso puede ser desde la planificación de un programa hasta un levantamiento de capital. Pero el punto está en que esta evaluación de necesidades tiene un objetivo muy claro. ¿Okay? Siguiente punto. Ahora, específicamente, ¿para qué se utiliza una evaluación de necesidades?
En principio, la OMS determina algunos elementos para los cuales son útiles estas evaluaciones de necesidades. En primer lugar, es para identificar todo el espectro de las necesidades y los riesgos que tiene una determinada población. ¿Okay? Pero adicionalmente, permite ver cómo es la distribución geográfica y la distribución de la severidad de cada una de esas necesidades. Porque por ahí podría estar ocurriendo que aunque exista una necesidad generalizada, por ejemplo, en un municipio, podría estar ocurriendo que en una parroquia en particular se presente unas necesidades distintas o más severas comparativamente con el resto del municipio. Adicionalmente, el tercer punto es la duración temporal de las necesidades. Es decir, estas son necesidades que pasan en un momento del tiempo, que requieren una atención inmediata, pero que va a ser algo enmarcado en un suceso, por ejemplo, una catástrofe natural, o es algo que nosotros esperamos que se extienda a largo plazo como una situación sistemática que ha estado presentando la población, ¿no? En cuarto lugar, como les comentaba, la severidad estimada de estas condiciones. En quinto lugar, cuáles son las capacidades y los recursos disponibles que existen en esa zona. Es decir, todas las comunidades presentan ciertos activos que pueden ser tangibles como infraestructura o intangibles como capacidades. Entonces, es muy importante entender con qué activos, con qué capacidades y qué recursos hay disponibles en la comunidad o las comunidades que vamos a estar realizando o que potencialmente podríamos estar beneficiando. Y por último, y esto es sumamente importante, y de hecho es algo que está contenido dentro de las 5W, es, bueno, cómo esto afecta a los distintos grupos que hacen vida en esta comunidad. Entonces, es muy importante para nosotros identificar cuáles son las necesidades, por ejemplo, por grupos de edad, por distintos grupos de género, por grupos de vulnerabilidad e incluso por distribución geográfica. ¿Okay? Entonces, básicamente, esto es un poco la motivación, o mejor dicho, el alcance que uno pretende realizar una vez que genera una evaluación de necesidades. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es una necesidad. Ya que sabemos para qué se hacen las evaluaciones de necesidades, es importante entender qué es la necesidad. Entonces, una definición es, una necesidad es una brecha medible entre dos condiciones, lo que existe y lo que debería existir. Y aquí nos vamos a detener a conversar un poco, porque este es lo que debería existir, y me estoy adelantando quizás un poco, puede variar dependiendo de la definición de cada persona. Entonces, les traigo un ejemplo. Este joven era un joven emprendedor holandés y este joven diseñó una bolsa para dormir que tenía como objetivo ayudar a las personas en situación de calle a mantenerse calientes durante el invierno. Es decir, las temperaturas bajaban mucho y este hombre identificó que había una cierta proporción de la mortalidad de las personas en situación de calle que se debía a las temperaturas bajas. Entonces diseñó esta bolsa para dormir para ayudarles a que permanezcan calientes. Y generó un debate alrededor de política pública, entendiendo de si realmente nos teníamos que estar enfocando en la necesidad de reducir la tasa de mortalidad por el frío, o si deberíamos estar enfocándonos en sacar a las personas de la situación de calle. Entonces, aunque esta persona generó un diagnóstico de necesidades y diseñó una intervención para atenderlo, el punto al que quiero llegar poniendo este ejemplo es que esa brecha entre lo que existe y lo que debería existir es una brecha que puede ir variando de persona a persona o de organización en organización. Entonces puse un ejemplo simplemente aquí de una persona en un tweet que traduciéndolo del español al inglés dice, y en el interín hay otras personas intentando luchar contra las causas de que las personas se encuentren en la calle y mejorar sus condiciones de vida permanentemente. ¿Okay? Entonces, con base en esto, les hago la pregunta. Y me gustaría que por favor si pueden escribir por el chat y yo los voy a estar leyendo, o si un par de personas pueden abrir el micrófono, con mucho gusto se reciben los comentarios. Para ustedes, ¿las necesidades son objetivas, subjetivas o depende del caso? Les escucho, no tengan pena, perfecto. Por ahí Sonia nos escribió subjetivas. Excelente. Cuéntanos un poquito más. Subjetiva, dependerá de cada caso. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que son subjetivas? ¿Por qué creen que no podría medirse algo de forma más? O sea, ¿por qué creen que una necesidad podría no ser objetiva? Deberían ser objetivas para poder identificar realmente el apoyo. Siempre va a depender del caso y especialmente de los intereses. Depende del caso. Muy bien. Excelente. Entonces,
voy a minimizar y continúo, porque aquí ustedes trajeron a colación un debate que es muy, muy importante. La pregunta es, si depende del caso, en algunos casos pueden ser objetivas, en otros pueden ser subjetivas, o si existen estándares por siempre considerarlas objetivas, o si en algunos casos pueden ser consideradas subjetivas, ¿no? Y la verdad es que en general esto es un debate que ha estado mucho tiempo andando, y en el caso de las poblaciones que presentan necesidades sociales o problemas sociales, ha generado mucho debate, ¿no? Entonces, en principio, lo que ha identificado la gente que trabaja con esto y la literatura es que una necesidad, nosotros identificar que algo es una necesidad implica necesariamente un juicio de valor. Es decir, la evaluación de necesidades implica que existe un juicio entre lo que existe y lo que debería existir. Y ese lo que debería existir implica de cierta forma cierta subjetividad. Pero entonces fíjense que no necesariamente eso implica que no haya ciertos criterios objetivos. Y aquí puse un ejemplo de un niño o una niña, eh, porque podemos tener como una necesidad la desnutrición infantil. Entonces, esa desnutrición infantil tiene detrás un montón de gente que ha trabajado para medir y para operacionalizar qué es lo que nosotros entendemos por desnutrición, y que tan sencillo como que nosotros podamos medir algunas medidas, valga la redundancia, antropométricas en un niño o una niña, y podamos calcular algunos indicadores, podamos entender si esa persona sufre o no de desnutrición. Entonces, fíjense que existe cierta subjetividad, porque definitivamente hay unas necesidades que son más fáciles de identificar de acuerdo con estándares internacionales, es decir, si la talla o el ratio de la circunferencia de la cabeza del niño o la niña está por debajo de lo que en el resto de los otros casos hemos observado, y de acuerdo con los estándares internacionales, definitivamente hay una subjetividad, hay una necesidad ahí. Pero otras necesidades, como la percepción de la inseguridad, digamos, eso puede ser un poco más relativo de acuerdo a la población. A lo mejor, si vamos a economías en desarrollo, la percepción de lo que es inseguridad pueda variar con respecto a otras poblaciones o a otros lugares geográficos, ¿no? Entonces, es importante entender que las necesidades son subjetivas e implican un juicio de valor, pero que en ciertos casos existen ciertos estándares internacionales para poder identificar de una forma más objetiva si existe o no existe una necesidad puntual en una población. ¿Ok? Bien, entonces, habiendo dicho eso y habiendo definido que es una necesidad, la pregunta es ¿por qué hacemos evaluaciones de necesidad? Y la verdad es que existen al menos 4 causas por las cuales alguna organización quisiera hacer una evaluación de necesidades. En primer lugar, es para poder diseñar programas más efectivos. Es decir, ayuda a identificar quiénes son las poblaciones beneficiarias, quiénes son las poblaciones afectadas, perdón, cuál es la severidad de esa necesidad, dónde están distribuidas y demás. Entonces, si tenemos toda esa información, vamos a poder diseñar un programa más ajustado y más relevante para la población beneficiaria. En segundo lugar, una aproximación basada en datos. ¿Por qué? Porque si se toma la decisión del diseño de la intervención con base en percepciones o con base en inercia institucional o en presiones políticas, corremos el riesgo de no estar atendiendo la necesidad de la población que deberíamos estarlo haciendo, o podemos estar dándole la misma intervención a todas las subpoblaciones cuando la severidad es distinta, etc. Entonces, es muy importante realizar esta evaluación de necesidades para poder generar un diseño basado en datos y que se diluyan algunos otros elementos que podrían estar generando ruido en el diseño de intervención. Otra razón importante por la cual pudiésemos considerar hacer una evaluación de resultados, de necesidades, perdón, es porque tener bien documentada cuál es la necesidad y tener bien documentada cuál es el tamaño de la población objetivo, lo que puede ayudar es a que las organizaciones planifiquen a nivel financiero los recursos necesarios para atender a esa población en un periodo de tiempo, y por lo tanto, una vez teniendo documentada la necesidad y teniendo documentados los recursos necesarios, sea mucho más fácil el levantamiento de fondos de parte de organizaciones que financien este tipo de proyectos. Y finalmente, una razón que es menos estudiada y que a lo mejor no es el foco esencial en el caso de el hacer humanitario, pero que también es muy importante tenerlo en mente, es que existen algunos estudios interesantes, y ahí les coloco 2 por si lo quieren revisar en la literatura, que es que involucrar a la población objetivo en el diseño de intervenciones ayuda mucho a construir varias variables. 1, empoderamiento ciudadano.
2, construcción de sentido de pertenencia en la comunidad. Y 3, fortalecimiento de las relaciones entre las organizaciones públicas o privadas y las distintas personas que hacen vida en esa comunidad. ¿Ok? Entonces, existe alguna cierta referencia que dice que involucrar a las organizaciones ayuda a construir sentido de comunidad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se suele hacer esto? ¿No? O sea, si nos metemos ya directamente, bueno, ¿cómo empezamos a pensar en una evaluación de necesidades? Lo primero que hay que tener en mente es que existen dos grandes metodologías o dos grandes paradigmas. El primero es la medición tradicional, que lo que busca es entender qué falta en una comunidad. Pero una medición que ha venido ganando tracción en el quehacer de las evaluaciones desde hace un tiempo se llama medición basada en activos. Por lo general, si ustedes revisan literaturas, manuales, etcétera, es posible que hagan uso de esta metodología. ¿Y en qué se basa esta metodología? En vez de identificar qué es lo que falta, lo que busca entender es qué hay, ¿no? Entonces, busca entender qué está disponible, qué de estos activos tangibles o intangibles están disponibles en la comunidad que vamos a beneficiar, y luego, con base en lo que está disponible, realizar juicios de valor o comparar con estándares internacionales para ver qué falta. Entonces, fíjense que el paradigma es distinto. En el caso de la medición basada en activos, que es como vamos a continuar la línea de esta presentación, vamos a medir qué hay en la comunidad y con base en lo que hay, hacer inferencia de lo que les falta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, aquí les traigo dos ejemplos de este paradigma. Entonces, el primero es, por ejemplo, a nivel de activos comunitarios. Este es un ejemplo de una pregunta que se puede hacer en una entrevista o en una encuesta. Y dice, en una escala del 1 al 5, siendo 1 pobre y 5 excelente, indique el número que cree que es más acertado en su comunidad. Entonces, pregunta, por ejemplo, por seguridad personal y familiar, disponibilidad del espacio público, oportunidades de recreación y sentido de comunidad. Entonces, piense que el approach o la aproximación es, bueno, yo le pregunto a la persona si cree que en su comunidad tiene seguridad personal y familiar, si se siente pegada a su comunidad. Entonces, con base en lo que tiene, uno puede deducir lo que falta. Y uno podría, por ejemplo, en este caso, calcular un promedio y decir, bueno, el promedio es 3 puntos sobre 5, entonces están con respecto a lo bueno, pero entonces falta un poco. Entonces, fíjense que hay muchas personas que también dijeron 1 o 2, porque si el promedio está en 3, hubo personas por arriba y por debajo. Entonces, ahí uno puede hacer como cierta inferencia de lo que estaría faltando. Otra posibilidad es, bueno, ¿qué servicios básicos existen en su comunidad? Entonces, esto es muy típico en las encuestas de hogares. Entonces, en las encuestas de hogares se suele ir a un hogar y se le pregunta por acceso a la electricidad, se pregunta por servicios de recolección de basura, cuál es la naturaleza de las fuentes de agua que consume la comunidad y si existe, por ejemplo, servicio de agua potable. Entonces, con base en lo que hay, uno puede determinar lo que falta, cuál es la necesidad que tiene esa comunidad. ¿Okay? Entonces, estos son simplemente dos ejemplos, que son ejemplos reales, que se utilizaron en evaluaciones reales, pero para que lo tengan en mente que este es el paradigma que por lo general se está llevando en las evaluaciones hoy en día, las evaluaciones de necesidades. Nos hacen una pregunta en el chat si eso podría compararse con el FODA. El FODA, o sea, estas matrices lo que permite es identificar, digamos, como fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, si no me falla la memoria, que esas son las 4 siglas, está bueno, o sea, pero es un approach distinto, porque dependiendo de cómo uno utiliza la matriz FODA, te puede dar algunas luces de si, digamos, estas son algunas debilidades que existen dentro del proyecto, que existen dentro de la comunidad, pero lo que busca esto es de una forma más tangible y colocando unos indicadores o un paradigma especial, entender qué hay para después saber luego qué falta. Entonces yo creo que es una metodología que es complementaria, no es tan generalmente usada, contrario que pueden creer, no es tan utilizada en esta fase, en esta medición. Esto es más como en una fase de diagnóstico, donde se suele utilizar como en el diagnóstico inicial, pero es complementaria. ¿Okay? Bien, entonces, un punto que es esencial entender es, si nosotros estamos observando algo en la comunidad, eso es el síntoma de otra cosa o es el problema en sí que estamos observando. Aquí puse un ejemplo muy sencillo, que la pregunta es, el síntoma puede ser que falte la luz en una zona y que esa falta de luz esté asociada con otras cosas, como delincuencia, por ejemplo.
Pero realmente el problema es la falta de algo, el problema es la falta de luz. O el problema no es la falta de luz, sino que hubo reducida inversión o reducido mantenimiento en el sistema eléctrico local y que eso al final influye en la falta de luz, que por ejemplo se asocia con otras cosas como delincuencia. Entonces, fíjense que una cosa es el síntoma es que no había luz, pero el verdadero problema no es que no había luz, es que no hubo inversión o que no hubo mantenimiento o cualquier otra cosa que podrían estarse imaginando. Entonces, esa diferenciación es crítica y esto lo vamos a profundizar hacia el final de la presentación, donde vamos a ver una metodología que se llama árbol del problema y lo que nos va a ayudar es a identificar y a separar cuál es el síntoma, cuáles son los problemas, cuáles son las causas, etcétera, cuáles son las consecuencias, ¿no? Entonces, aplicado a un caso un poquito más tangible, un síntoma podría ser que una zona de la comunidad presente altas tasas de nutrición infantil. Entonces, eso podría estar ocasionado por varios problemas subyacentes. La desnutrición podría ser solamente un síntoma. Los problemas podrían ser, entre otros, poco acceso a alimentos de calidad por motivos logísticos de las organizaciones o económicos de las familias. Otra posible causa, a lo mejor no existe una lactancia materna lo suficientemente generalizada en las madres gestantes o lactantes de la determinada zona, entonces podría estar ocurriendo que los niños y niñas menores de 1 año no estén percibiendo ciertos nutrientes que podrían estarlo haciendo si estuviesen amamantando las madres. Otra posible causa o problema es que puede existir un poco conocimiento de las familias sobre cuáles son los requerimientos nutricionales por las edades. Entonces, quizás el problema no es que no tengan acceso, sino que no saben cómo estructurar una dieta balanceada. Podría estar ocurriendo. Entonces, fíjense que dependiendo, que aunque el síntoma es, hay desnutrición, digamos, podría haber distintos problemas o distintas causas subyacentes. ¿Okay? Entonces ya uno luego podría profundizar. Si el problema es que existe poco acceso, la pregunta es, ¿por qué existe poco acceso? Entonces ahí uno iría profundizando lo de las causas, ¿no? Pero en principio el punto que quiero hacer es, tengan cuidado diferenciando qué es un síntoma y cuál es el problema. Entonces, en principio, y aquí ya voy a saltar a cuáles son las fases o las etapas para diseñar una evaluación de necesidades. De acuerdo con estos autores, existen al menos 3 fases. Pero fíjense que estas 3 fases, aunque digamos, lo postulan los autores y la tomé porque es la forma más fácil que encontré para transmitirles esta información, dependiendo de qué recurso utilicen, puede variar. Por ejemplo, les puedo compartir y se los puedo enviar luego a Ed y a Simón y al equipo de la fundación para que se lo redistribuya un documento de la OMS, que es el que vimos arriba, que tiene otras etapas, que de todas maneras uno podría traducirla en estas, pero dependiendo de qué recurso o qué literatura consulten, pueden encontrarse etapas distintas. Para este recurso en particular, que es el que estoy siguiendo, existen 3 fases. La primera se llama exploración y lo que busca es definir 4 cosas. Propósito de la medición, por qué estamos haciendo esta medición. Segundo, quiénes son los stakeholders o las personas o como las personas o los entes involucrados de una u otra manera dentro de esta medición de necesidades. Tercero es cuáles son las necesidades de información y ya luego vamos a ver qué es una necesidad de la información y voy a dar ejemplos. Y el cuarto es cuál es el plan de medición, o sea, cuál es el plan que vamos a seguir para poder hacer esta evaluación. La fase 2 es ya propiamente el levantamiento de la información y el procesamiento y análisis e interpretación de la información. Y la tercera es, bueno, una vez que ya tengo interpretados los resultados, ¿qué hago con eso? ¿No? Entonces, ahí probablemente conversemos sobre cuáles son los siguientes pasos una vez que ya hice esta evaluación. Ok, entonces vamos a entrar en la primera etapa. La primera etapa tiene varios pasos o varias subetapas. La primera, como vimos, es identificar el alcance y el objetivo de por qué realizar una evaluación de necesidades. Entonces, en principio, existen 3 grandes preguntas que hay que considerar. La primera es, ¿quiénes son las personas que tienen necesidades? ¿Cuáles son las personas que tienen la mayor necesidad? 2, exactamente cuando hablamos de necesidad, ¿cuáles son esas necesidades? Es decir, hay que entender un poco, definir y poder identificar cuáles son estos problemas sociales que está teniendo la población. Y la tercera es, ¿para quién son más severas las necesidades? ¿Okay? Entonces lo que busca entender es, bueno, digamos, cuál es el alcance y cuál es la población objetivo que nosotros vamos a estar
tocando a la hora de la necesidad. Simplemente identificar eso, identificar cuál es la teoría, cuáles son nuestras hipótesis iniciales, cuáles son las necesidades, fíjense que esto es una hipótesis, y luego quiénes o a quiénes vamos a estar levantando información, quién es la población afectada. ¿Okay? Una vez que nosotros tenemos una idea de cuáles son las necesidades, cuál es la población, el siguiente paso es construir la relación con los stakeholders. Stakeholder es una palabra en inglés que básicamente lo que busca es entender quiénes son los grupos de interés. Grupos de interés que podrían ser, por ejemplo, comunidades, gobiernos locales, empresas que estén en la zona, otras organizaciones, entre otros. Pero son grupos de interés. Entonces, es muy importante tener mapeado quiénes son esos stakeholders. Entonces, esta es una de las posibles metodologías que se suele utilizar para identificar los grupos de interés. Entonces, lo que busca primero es hacer una lista exhaustiva de todas las organizaciones, instituciones, etcétera, que estén involucradas, y luego ubicarlo en estos 4 cuadrantes. Fíjense que en el eje de las Y está nivel de interés del grupo, y la otra es la capacidad de poder o influencia. Es decir, existen grupos que a lo mejor tienen mucho interés en que se solucione un problema, pero no tienen tanta influencia. Y existen grupos que tienen mucha influencia, pero que a lo mejor no tienen tanto interés en que se ejecute. Entonces, lo ideal sería poder trabajar estrechamente con las personas que tengan influencia en el grupo de interés. Entonces, fíjense que incluso la influencia puede ser comunidades, líderes comunitarios, por ejemplo, o gobiernos locales, eso puede ser un ejemplo, y que también tengan mucho interés en resolver el problema que existe, ¿no? Entonces, en principio, esta es solamente una de las metodologías por las cuales pueden guiarse para identificar los grupos de interés, pero también existen otras. Lo importante es que hagan el listado, independientemente de si usan esto u otra, que tengan identificado todas las distintas grupos de interés que puede interesarles o no tener en cuenta durante su evaluación y durante el desempeño de la evaluación. ¿Ok? Ok, entonces vengo de atrás hacia adelante. Una vez que ya identifiqué cuáles son las posibles necesidades y quién es la población objetivo, y que ya identifiqué quiénes son los grupos de interés que van a estar involucrados, aquí se me olvidó que les iba a hacer una pregunta, antes de saltar a la tercera etapa, les hago una pregunta. Pueden escribir por el chat o pueden abrir sus micrófonos. Hoy en día, ¿utilizan esta metodología, alguna otra metodología? ¿O cómo identifican quiénes son estos grupos de interés? ¿Cómo lo hacen hoy en día ustedes dentro de sus organizaciones? ¿Cómo saben quiénes son sus grupos de interés? Alejandro, no sé si tienes el micrófono apagado, no sé si lo tienes así por Perdonen, decisión, pero tienes ¿me están igual ya escuchando? algunos comentarios en el chat. Ah, qué pena, perdón, No pensé te que me estaban escuchamos escuchando. hiciste la pregunta, pero Ya, antes de eso te escuchamos perfecto. Fue ya. solo quizás cuando si estabas leyendo las respuestas en el chat. Ya, disculpen, ok, qué pena. Entonces, sí, estuve leyendo las preguntas en el chat, entonces vi que varias personas decían que utilizaban un mapeo de actores, un par de personas dijeron marco lógico, muy interesante utilizar marco lógico. Otra es, con las estadísticas que se producen, podemos decidir quiénes son nuestros grupos de interés, entonces piense que aquí otra persona u otra organización lo hace con revisión documental, haciendo contacto con líderes, diagnóstico comunitario, mapeo participativo, dependiendo de la necesidad, excelente. Entonces, fíjate que este es simplemente una de las formas para identificar a sus grupos de interés, pero hay muchísimas, son diversas las metodologías. Lo importante es saber, digamos, quiénes son los grupos de interés con los que van a estar trabajando, ¿ok? Entonces,
Una vez que ya identificamos eso, viene la tercera etapa, que es, ok, nosotros tenemos una idea de cuál es la necesidad, pero tenemos que aterrizarla. Y para aterrizarla se introduce un concepto nuevo que se llama necesidades de información. De una forma más sencilla de entender, las necesidades de información son como grandes dimensiones, grandes variables que queremos conocer. ¿Okay? Entonces, llévense la palabra dimensión. Entonces, si ya nosotros sabemos, por ejemplo, que la necesidad viene por el tema de desnutrición infantil, por ejemplo, la pregunta es, bueno, ¿qué queremos saber en la población objetivo? Queremos saber, por ejemplo, una dimensión podría ser dieta balanceada. Otra dimensión podría ser, digamos, como número de comidas que nosotros vamos, queremos ver que la población está consumiendo. Entonces, como hábitos saludables puede ser uno, otro puede ser acceso a la comida. Entonces piensa que son como grandes dimensiones que nosotros luego ojo, no confundan estas necesidades de información con indicadores, porque no es eso, fíjense. La necesidad de información o la dimensión es algo más arriba, ¿ok? Un indicador podría ser, por ejemplo, la tasa de mortalidad desagregada por sus poblaciones antes de la crisis. Ese es un indicador, la tasa de mortalidad. Pero la variable que queremos ver es si la tasa de mortalidad ha sido afectada por la crisis. ¿Okay? Entonces, fíjense cuál es la diferencia. La dimensión es, digamos, lo que queremos saber es la tasa de mortalidad ha sido afectada por la crisis, sí o no. Y luego, si eso ha sido afectado de forma uniforme o no. Entonces, para nosotros saber si eso es así o no, tenemos que diseñar indicadores, que es la siguiente etapa, que para saber si ha estado influenciado o no, vamos a recolectar la tasa de mortalidad y luego, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer utilizando encuestas, o utilizando entrevistas o lo que sea. Pero entonces, fíjense, lo importante aquí es entender cuáles son las dimensiones de lo que ustedes quieren medir y luego vamos a generar indicadores para recolectar información y poder concluir sobre esas necesidades de información. En resumidas cuentas, interpreten necesidades de información es igual a dimensiones del problema. ¿Ok? Y bueno, luego finalmente, una vez que ya tenemos identificado cuáles son las necesidades, al menos en teoría, y quién es la población objetivo, que tenemos identificado quiénes son los grupos de interés, que tenemos identificado cuáles son las dimensiones de lo que queremos medir, ahí decimos, bueno, si queremos saber sobre dieta saludable y queremos saber sobre acceso a alimentos, bueno, ¿qué información hay disponible actualmente? Y por lo tanto, ¿qué información necesitamos recolectar? Esa es una de las grandes preguntas o una de las grandes cosas que hay que planificar, ¿ok? ¿Qué data necesitamos recolectar y qué data existe hoy en día? Y lo siguiente es, bueno, una vez que tenemos eso, hay que prepararnos para iniciar este proceso de colección. Por ejemplo, ¿qué personas del equipo necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, alguna persona que sea de trabajo social, alguna persona que sea de sociología, alguna persona que se encargue de ir casa por casa llenando la encuesta y después una persona que transcriba las respuestas, por ejemplo. ¿Qué equipo necesitamos? Luego, ¿cómo vamos a recolectar la data? Vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer focus group. Entonces, ese método de cómo recolectarlo es muy importante tenerlo en mente. Y luego, bueno, finalmente el plan para el análisis de datos y la recolección de datos. Vamos a hacerlo durante 2 semanas en estas comunidades y luego esto se le va a pasar a tal persona, que tal persona va a hacer el análisis y el procesamiento de datos. Entonces, es importante que en esta etapa, que es la fase 1, también tengamos como el plan completo de lo que vamos a hacer en el proceso de levantamiento. Muy bien. Ahora vamos con la etapa 2. Ya planificamos, ya identificamos, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, ahora vamos a salir a campo. Entonces, antes de presentarles cuáles son las distintas metodologías para levantar datos, voy a presentarles algunos conceptos introductorios. Lo primero es, en términos muy generales, existen 2 tipos de datos. Uno es la data cualitativa, que básicamente se basa en entrevistas individuales, focus group, etcétera, pero que cualitativamente la gente busca extraer insights o información. Y la otra es la data cuantitativa, que se basa en encuestas, en censo, en data administrativa, en observación, etcétera. ¿Okay? La segunda concepto que hay que tener en mente antes de presentar los métodos de recolección de datos es
el concepto de data primaria versus data secundaria. La data secundaria es data que no fue recolectada para la medición o para el proyecto o lo que sea, sino que es data que ya existe. Entonces, esto podría ser estudios previos que alguna organización o alguna persona ya haya hecho y que está disponible. Entonces, tienen esos datos ahí recolectados. Otra posibilidad es encuestas que se hayan hecho previas a esa población. Un ejemplo podría ser, entre muchas otras, la encuesta de condiciones de vida. Entonces, si ya tienen información de la encuesta de condiciones de vida, eso podría ser utilizado como data secundaria. Pero en general, como todo lo que se llama como data secundaria es revisión documental y revisión de literatura. Es decir, ¿qué hay disponible? ¿Qué documentos hay? ¿Qué encuestas hay? ¿Qué datos hay? ¿Se han hecho estudios? ¿Se han publicado papers? ¿Qué hay? ¿No? Entonces, fíjense que esto no tiene que ver con nuestro proyecto en particular. Eso es cosa que ya existe, que simplemente nosotros vamos a investigar. Por eso se llama data secundaria. La data primaria es data que se recolecta exclusivamente para nuestro proyecto. ¿Okay? Entonces, esta data primaria son cosas que queremos saber que no existen hoy en día y que queremos recolectar información. Y suelen ser entrevistas, focus group, encuestas, observación directa. Se fíjense que no importa el método, no importa si es cualitativo o si es cuantitativo, lo que importa es que es data que estamos recolectando ad hoc para nuestro proyecto. ¿Ok? Ok. En términos muy sencillos, aquí me voy a detener unos minutos y vamos a conversar y luego vamos a profundizar sobre cada uno de los métodos. Pero lo que les pretendo aquí mostrar es un flujograma de cómo decidir qué método de levantamiento de datos utilizar. Fíjense que esto es simplemente una guía, ¿okay? Pero les ayuda a entender qué metodología debería seguir para recolectar datos. La primera pregunta que tienen que hacerse es, ¿existe suficiente data secundaria para informar sobre las necesidades? Si la respuesta es sí, por ejemplo, si ustedes revisaron la encuesta de condiciones de vida más reciente y en la ENCOVI ustedes bajaron hasta el punto de la parroquia y tienen información de la parroquia, de pobreza, de acceso a servicios, de nutrición, etcétera, ya tienen esa información, repórtenla. Esa es su evaluación de necesidades, esos datos. Analícenlos, procesen, crucen, jueguen con ellos, pero ahí está la información. Si la respuesta es no, no existe data secundaria suficiente para informarte con las necesidades, la siguiente pregunta es, ¿tienen acceso a las áreas beneficiarias, a las áreas afectadas, a las comunidades que están siendo afectadas, etcétera? Si la respuesta es no, no tengo acceso a ellas, entonces la pregunta es, ¿existen informantes clave, por ejemplo, líderes comunitarios u otras organizaciones que sí actúen en la zona y que sí tengan acceso a esa población afectada? Si la respuesta es sí, hagan entrevistas. Si la respuesta es no, existe información como por ejemplo sensores, imagen satelital o acceso a personas desplazadas que sí puedan dar fe o puedan dar información sobre cuál es la necesidad. Si la respuesta es sí, podemos tener esta información de sensores, de imágenes satelitales, personas desplazadas, etcétera, reporten. ¿Ok? Esa es la información que tienen que reportar. Ahora, si no tienen data secundaria, pero sí tienen acceso a la población beneficiaria, hay un montón de técnicas que hay que considerar. La pregunta es, ¿qué tanto acceso tienen? ¿Tienen poco acceso, tienen limitado acceso o tienen suficiente acceso? Dependiendo de cuál sea su nivel de acceso, hay que tomar decisiones sobre qué metodologías utilizar. Pero en términos muy generales, si tienen poco acceso, pueden utilizar entrevistas a informantes claves u observación directa. En términos generales, si tienen limitado acceso, pueden utilizar entrevistas grupales, pueden utilizar entrevistas individuales, dependiendo de cuál sea su nivel de acceso, podrían utilizar encuestas o podrían utilizar observación. Ahora, si tienen suficiente acceso, la recomendación es hagan encuestas personales, es decir, vayan casa por casa si es posible y hacen la encuesta persona por persona, o hagan entrevistas individuales. De nuevo, si el acceso es suficiente y los recursos también los suficientes. Entonces, esto es como un diagrama de flujo muy general para que sepan más o menos qué metodología utilizan. ¿Okay? Y ahora un concepto importante, y luego voy a volver a esta diapositiva, es, bueno, todavía no, pero déjenme salto directo aquí y me devuelvo esta diapositiva, es qué tipos de muestreo existen. ¿Ok?
un posible término, un posible muestreo, ¿y a qué me refiero con muestreo? Tenemos una población y esa población probablemente no la vayamos a medir toda. ¿Okay? Una población que está afectada por una emergencia humanitaria, por una catástrofe natural, lo que sea, probablemente no vayamos a hacer la medición del 100% de las personas. Entonces probablemente tengamos que tomar una muestra. Y dependiendo de cómo tomemos una muestra, va a haber diferentes implicaciones. Por ejemplo, un método de muestreo común se llama muestreo por conveniencia. Es decir, yo hago la entrevista o aplico la encuesta a las personas que tengo más fácil acceso. Si ustedes ya tienen vínculos con alguien o con un grupo, y ese grupo es de esta población beneficiaria, un muestreo por conveniencia sería entrevisto a esas personas. ¿Okay? Entonces, otra metodología podría ser muestreo estratificado. Si yo quiero saber cómo afectó la emergencia a personas por grupo de edad, o por género, o personas que están muy vulnerables versus personas que están en vulnerabilidad media y demás, entonces ahí lo que hacen es, okay, voy a estratificar por las condiciones que quiero saber. Si quiero saber, supongamos, digamos, edad. Quiero saber cómo esto afectó a los niños y niñas menores de 10 años, cómo afectó a padres, madres y cuidadores, y cómo afectó, no sé, a la comunidad en general, por decir cualquier cosa. Pero el punto está en que voy a identificar como distintos grupos. Y dentro de cada grupo voy a seleccionar a una muestra. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí es muestreo estratificado, también llamado muestreo deliberado. Ustedes deliberadamente seleccionan la muestra con base en ciertas características. No necesariamente la que está disponible más fácil, sino con base en ciertas características. Y la última se llama muestreo aleatorio. Y este muestreo aleatorio busca poder generar representatividad sobre toda la población. Es decir, ustedes van a seleccionar aleatoriamente qué personas van ustedes a encuestar o qué personas van ustedes a entrevistar. Entonces, aleatorio. Si la persona que ustedes van a entrevistar ese día, ustedes tocan la casa y no está, ustedes aleatoriamente seleccionan a la siguiente persona, pero no es que me voy a la casa al lado. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Voy a seleccionar aleatoriamente quién es la muestra. Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque busca representatividad. Si la muestra que yo selecciono es aleatoria y es una muestra grande, yo voy a poder inferir sobre toda la población objetivo. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en mente. Si yo selecciono una muestra aleatoria, y esa muestra aleatoria es grande, yo puedo asumir que esa muestra aleatoria es representativa de toda la población. Y eso es muy poderoso, aunque a nivel logístico puede ser complicado. Entonces, les pregunto, ¿siempre queremos tener una muestra representativa? Es decir, ¿siempre queremos tener una muestra aleatoria? Y les pregunto, les dejo abierto, ¿en qué situaciones ustedes me dicen sí, me interesa tener una muestra aleatoria, una muestra representativa, o no, no me interesa eso, me interesa, por ejemplo, muestreo deliberado eh, o muestreo por conveniencia? Les pregunto, ¿en qué contexto ustedes creen para su organización? Ojo, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Ok, fíjense, por ejemplo, alguien decía, dependiendo de la necesidad a evaluar, en educación sería por niveles. ¿Ok? Dependiendo de la evaluación, bien. Todos los tipos de muestras deben ser seleccionados para arrojar representatividad. Ok. Sí, siéntanse libres de abrir los micrófonos. Muy interesante lo que decía Emperatriz. Depende de los resultados que se quieran obtener. Ok. La técnica de muestreo dependerá de la viabilidad que tenemos a la población. Esta puede ser tanto no probabilística como probabilística, pero depende pero siempre debe representar a la población. Muy interesante. Depende de los objetivos que nos planteemos. Perfecto. Y estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que un elemento bien importante es, digamos, yo creo que para decidir esto hay que tomar en cuenta varias cosas. Uno, si la información que queremos tener
tiene que ser representativa o no, porque a lo mejor no es necesario, a lo mejor, digamos, si acaba de ocurrir una catástrofe natural, nosotros no podemos sentarnos a hacer un muestreo aleatorio de cuáles son los hogares, etcétera, para saber cuál es la necesidad que están teniendo. A lo mejor identificamos a las personas más rápido que tengamos acceso para saber cuáles son las necesidades que ocurrió después de un desastre natural, y esas son la muestra que vamos a seleccionar. Otra posibilidad es acceso, como bien habían dicho por ahí. O sea, dependiendo de cuál es el acceso que tengamos a la población, a lo mejor no podemos hacer un muestreo aleatorio y seleccionar qué hogares van a contestar la encuesta. A lo mejor tenemos que irnos con las personas que tenemos disponibles. A lo mejor no tenemos redes establecidas dentro de la comunidad que vamos a beneficiar. Entonces, si no está establecida la confianza, a lo mejor nadie me va a contestar una encuesta. O sea, a lo mejor me tengo que ir con informantes claves y eso tiene que ser una muestra. Entonces, fíjense que hay como un debate. Aquí no hay, o sea, no hay como criterios muy claros, pero en general lo que dice la OMS es, si el acceso a las personas afectadas es poca, hagan muestreo por conveniencia o hagan muestreo estratificado. Si el acceso a las áreas afectadas es limitada, hagan lo mismo, conveniencia o estratificado. Si tienen suficiente acceso al área afectada, ahí intenten hacer un muestreo aleatorio. ¿Ok? Pero de nuevo, esta es una guía. Hay muchas otras cosas a tomar en cuenta antes de decidir cómo hacer el muestreo, pero esto es una guía para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a pasar a los distintos métodos para levantar datos. Un posible método es la revisión documental. Entonces, como les contaba, esta es data secundaria y lo que buscamos es cuál es la información que existe actualmente, ¿no? Entonces, lo primero es, esto es importante que se haga con una metodología. Por ejemplo, si vamos a hacer una revisión de literatura, ustedes tengan los criterios para seleccionar los papers que van a leer. O sea, me voy a meter en Google Académico, y en Google Académico voy a buscar estas palabras claves, me arrojaron estos papers, y de cada paper yo voy a leer, por ejemplo, la introducción, la conclusión y la metodología, por decir cualquier cosa. Pero lo importante es que esa revisión documental, si esta va a ser la vía que van a seguir, esta revisión documental tenga un método, ¿ok? Que cómo identificamos o cómo vamos a procesar o analizar esa información que tenemos. Esta metodología de revisión secundaria es muy útil cuando no se tiene acceso a la población afectada o cuando simplemente no queremos ir hasta allá, sino que ya existe suficiente información disponible y no queremos molestar a la población por decir cualquier cosa o acercarnos a la población. Si ya tenemos toda la información disponible, ¿para qué vamos a ir puerta por puerta, ¿no? A menos que queramos saber otras cosas, pero si en principio lo esencial ya lo tenemos y no queremos imponer más carga a las personas, podemos hacer revisión documental. La pregunta aquí a saber es, ¿existen estadísticas de las necesidades ya disponibles? ¿Existen estudios, papers, encuestas que ya alguna otra organización haya hecho y que estén disponibles? Entonces, esa es revisión documental. Esta es más o menos la metodología. ¿Okay? Siguiente punto. Entrevistas. Y aquí vamos a ver varios tipos de entrevistas. Pero antes de pasar a los tipos de entrevistas, quería hacerle una pregunta. En su opinión, o en la forma en la cual ustedes la hacen, las entrevistas deberían ser estructuradas, es decir, tener el guión y que la gente vaya leyendo el guión, es decir, ya yo sé que voy a hacer estas 5 preguntas, no es que tenga que estar leyendo textualmente como un prompter, etcétera, pero tengo estas 5 preguntas. Estas son las 5 preguntas que voy a hacer. Y se detiene la entrevista cuando se acaban las preguntas, o en su quehacer hacen entrevistas semiestructuradas. Es decir, tengo estas 5 preguntas, pero si me sale un tema que me suena interesante, me voy por ahí. No importa necesariamente que no haga las 5 preguntas, pero si hay algo que me llamó la atención, me voy por ahí. Entonces, ¿cómo la hacen hoy en día? O a lo mejor en qué situaciones usan una y en qué situaciones usan otra. Morela dice, prefiero entrevistas semiestructuradas. Carmen dice, semiestructuradas con la posibilidad de preguntas abiertas. Jesús dice, depende del número de personas y el tiempo que tengamos para hacer las encuestas. Tomás dice, en mix. Lourdes dice, depende de la necesidad detectada y el número de personas. Correcto. Coincido con todo lo que comentan. Puede ser mixta dependiendo del estudio a realizar. De acuerdo. Yo considero, de acuerdo con mi experiencia, si tienen suficiente tiempo, lo mejor es hacer entrevistas semiestructuradas. Pero si tienen poco tiempo o son demasiadas personas, yo creo que probablemente hacer una entrevista estructurada sea lo más rápido.
pero en general, la recomendación desde la experiencia es que si tienen suficiente tiempo disponible, hagan entrevistas semiestructuradas. Pero, de nuevo, depende mucho de la situación. Un instrumento con preguntas cerradas y otras abiertas. Bien. Eso depende del objetivo que se tenga, estructurado o semiestructurado. También puede ser dependiendo del objetivo que se tenga. ¿Ok? Si el objetivo es más exploratorio, a lo mejor vale la pena hacerlas semiestructuradas, porque si no tienen muy definido cuál es la necesidad, váyanse por semiestructuradas. Si ya tienen súper claro qué es lo que quieren saber y quiero saber exactamente esto, váyanse con las estructuradas. Eso también es otro criterio. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? ¿Ok? Pero muy bien, excelente. Entonces, vamos con la primera de las formas de entrevista. La primera es una entrevista individual. Por lo general, digamos, como que los manuales de evaluación sugieren que se hagan las entrevistas cuando no existe intervención previa de la organización en la comunidad. Es decir, cuando no las conocen, cuando están entrando a una comunidad nueva, pero que tienen suficientes vínculos para hacer entrevistas individuales. ¿Okay? Entonces, esto suele ser muy utilizado, por ejemplo, también si se esperan bajas tasas de respuesta en una encuesta. Es decir, si ustedes van a ir, no sé, mandando una encuesta online, por correo, por WhatsApp, por ejemplo, y ustedes esperan que las tasas de respuesta sean bajas, pero para ustedes es vital tener la información, intenten hacer una entrevista. Segundo, cuando una parte de la muestra no puede completar la encuesta, imagínense, por ejemplo, que la población objetivo no tiene alfabetización o tiene un bajo grado de alfabetización. O, por ejemplo, ustedes tenían la encuesta en Internet y no tienen acceso a Internet en las comunidades. Entonces, si no tienen acceso a Internet en las comunidades, no van a poder aplicar la encuesta. Ahí probablemente podrían aplicarla en físico, pero eso es otro debate. También es muy utilizada las entrevistas individuales cuando no está definido lo más importante. Por ejemplo, esto es un caso de una entrevista semiestructurada. Si no tienen, o sea, si tienen la idea de las dimensiones o las necesidades de la información, pero están dispuestos a explorar otras nuevas dimensiones, pueden optar por una entrevista individual, ¿ok? Comparativamente con otros tipos de entrevistas. Importante, aquí el rapport es sumamente esencial para que una entrevista individual se dé bien. Es decir, tiene que haber confianza entre las partes. ¿Okay? Tiene que ocurrir que la persona sienta confianza de dar información que podría ser muy sensible. Que su privacidad se va a respetar, que el objetivo de yo dar esta información es para esto en particular, etc. ¿no? Y también que la persona, si es muy rígida, si hace caras, si hace muchos comentarios de la información que está haciendo, si tiene gestos, ese tipo de cosas pueden cohibir a las personas de dar información. Entonces es muy importante ser lo más neutral posible y ser lo más accesible y consistente posible durante toda la entrevista. Este es un tip que nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que es muy importante a la hora de hacer entrevistas. Otra cosa es, bueno, una subárea de la entrevista, a lo mejor puede ser las entrevistas a informantes claves. ¿Okay? ¿Qué tal si nos vamos a hacer preguntas a las personas clave? Por ejemplo, líderes comunitarios, personas del gobierno local, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿en qué momento podría ser útil hacer este tipo de entrevistas? En vez de irnos directamente a los beneficiarios, irnos un paso más arriba a los líderes, por ejemplo, líderes comunitarios, etcétera. Puede ser muy útil una vez que ya hicimos toda la recolección de la información y queremos validar cosas. Como por ejemplo, ya yo hice una encuesta, me encontré esto. Señor o señora líder o líder comunitario. ¿Esto le hace sentido? ¿Qué opina usted de esto que nosotros nos encontramos? Entonces piense que suele ser muy utilizado para verificar la data. También suele ser interesante a nivel exploratorio, a lo mejor podría ser al revés, podría ser utilizo más bien a estas personas para entender y dimensionar las necesidades y luego me voy a los beneficiarios finales. También es otra forma de hacerlo. Y un tip, y esto es importante que lo tengan en mente, es posible que esas personas que ustedes están entrevistando, esos informantes clave, tengan sesgos. ¿Okay? Las personas tienen sesgos, tienen emociones, tienen su perspectiva y sus lentes de ver la vida, y eso puede influenciar las respuestas que les dan, la información que recolectan. Entonces tengan cuidado si van a utilizar este método, y lo ideal es que sea una mezcla de personas, aproximadamente de 10 personas, de antecedentes distintos, para intentar mitigar un poco la posibilidad de un sesgo cultural. Ok,
Otra posibilidad es hacer focus groups. Los focus groups, por lo general, agrupan a un número de personas, entre 7 u 8 personas, 6 a 8 personas, perdón, las meten, por ejemplo, en un cuarto, o en una sala, o en un sitio donde se sientan seguras, y les van a hacer una serie de preguntas. Aquí también suele haber cierta flexibilidad, como que existe algunas dimensiones que ustedes quieren saber, pero hay veces que puede haber mucha flexibilidad porque la idea es profundizar en las opiniones de las personas. Importante. Si van a utilizar este método, es muy importante que busquen recolectar la información de todas las personas. Si hay unas personas que hablan más y otras personas que hablan menos, el entrevistador o entrevistadora tiene que meterse en la conversación e intentar recolectar información de esas personas que hablan menos. ¿Ok? Entonces, eso es un punto a tener en mente, que también hay veces que se recomienda que sean grupos lo más homogéneos posible para no caer en debates innecesarios, pero para no caer en conflictos o para no caer en controversias. Hay veces que puede que hagan un focus group de personas, por ejemplo, de una afiliación política y luego personas de otra afiliación política. También son otras metodologías que se suelen utilizar a veces. No necesariamente mezclarlos, sino utilizar grupos más homogéneos y reducidos para poder obtener información. Discusiones grupales. Esto se suele utilizar cuando no hay suficiente acceso a todas las personas individualmente o no hay una confianza previamente estructurada en una comunidad. Entonces lo que se hace es, se crea una discusión, una reunión. Se exhorta a que toda la comunidad asista a un lugar, a un foro, no sé, etcétera, para discutir esto. Entonces ahí les preguntamos, les decimos, mira, ¿qué opinas de este problema, etcétera? Entonces suele ser muy bueno, un buen mecanismo de forma exploratoria, ¿ok? Entonces, cuando no tienen acceso y quieren saber en general de un tema, pueden utilizar este tipo de metodología. Las encuestas son muy utilizadas y buscan recolectar información estandarizada. Es decir, tenemos una encuesta que es estándar y todo el mundo va a contestar con base en estas opciones de respuesta o con base en esta pregunta exacta. ¿Okay? Entonces, pretenden recolectar información para una muestra que puede ser pequeña, puede ser grande. Este tipo de mecanismo se utiliza mucho cuando se requiere cuando se quiere asegurar la privacidad de la información. Por general, hay veces que ni siquiera se recolectan datos como nombres o apellidos, sino que simplemente se recolecta información y ya está. Entonces, este método de encuestas este método es importante cuando se quiere mantener la privacidad, pero se recomienda que las encuestas sean cortas, entre 10 a 15 minutos, idealmente presenciales. Y hay que tener muy presente que las encuestas, las preguntas tienen que estar bien hechas, y ahí puedo hablar una hora entera de qué es una pregunta bien hecha. Pero, por ejemplo, hay preguntas que son muy ambiguas, hay preguntas que preguntan dos cosas en una sola, hay preguntas que son dobles negativos, que son confusas, etc. Entonces, podríamos dar una charla completa de cómo hacer encuestas, buenas encuestas, pero el punto está en, intenten hacer buenas encuestas cortas de 10 a 15 minutos, e idealmente presenciales. ¿Okay? Otro mecanismo es observación, que la observación se utiliza cuando se quiere recolectar información de preguntas sin necesidad de hacerlas. O sea, es muy utilizado cuando se quiere ver comportamientos o cuando se quiere ver cosas físicas, como por ejemplo el estado de una vivienda o el material de la construcción de una vivienda. Eso no se le va a preguntar necesariamente a la persona, sino que el entrevistador o entrevistadora puede observar de qué material está hecha la vivienda y tachar. ¿Okay? Permite eliminar algunos sesgos. Entonces, si no le tengo que preguntar a las personas, sino que yo simplemente observo qué es lo que está pasando, puede que haya sesgos que se eliminen, pero es muy importante saber que si es muy evidente que las personas están siendo observadas, las personas pueden cambiar la forma en la que actúan. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren saber algo de trabajo infantil o de abuso infantil, por poner un ejemplo, y ustedes lo intentan hacer con observación directa, tengan en cuenta que probablemente lo tienen que hacer de una forma en la cual los padres, las madres, los cuidadores no sepan que están siendo observados, porque si no, su conducta puede cambiar. Bien. Ok, ya vamos entrando a la etapa final y con esto en unos 5 minutos ya yo cierro mi participación. La etapa final es, una vez que ya yo hice este levantamiento de información con alguna de estas metodologías que conversamos, es pues, ¿qué hago luego? ¿No? Una forma de procesar toda esta información que recolectaron es a través de otra metodología que se llama árbol de problemas. Y este árbol de problemas permite diferenciar cuál es el problema que identificamos,
cuáles son los síntomas del problema que identificamos, cuáles son las causas del problema y cuáles son los efectos. Y se suele utilizar en esta forma muy visual de un árbol. El problema suele estar en el centro, en el tronco. Las raíces suelen ser las causas. Al lado del problema suelen estar los síntomas y los efectos o consecuencias suelen estar en las hojas. Vamos a ver un pequeño ejemplo que tomé de esta literatura, de esta referencia, de esta página web en México, que por ejemplo el problema era estudiantes de la primaria 1 de mayo involucrados en acciones de vandalismo. Ese es el problema central. Luego, ¿cuáles son las causas de por qué los estudiantes están involucrados en acciones de vandalismo? Inexistencia de un programa de prevención del vandalismo, falta de espacios de convivencia familiar, influencia de líderes negativos, deficiente difusión de proyectos de prevención de vandalismo. Causas indirectas, falta de capacitación de los profesores en temas relacionados al vandalismo, falta de percepción de problemas de vandalismo, falta de autonomía de decisiones, etc. Y arriba los efectos. Bueno, ¿qué causa que los estudiantes estén en vandalismo? Desintegración familiar, falta de tejido social, deserción escolar, dinámica social deteriorada, alto índice de delincuencia, etc. Ahora, tips para estructurar un árbol de problemas. Primero, establece el problema central. Y eso lo colocamos en el tronco. Segundo, identificar todas las causas. Hagan una lista de todas las causas. 3, clasifiquen las causas en causas directas y causas indirectas. Esto va a ser muy útil si utilizan metodologías como teoría del cambio, como arco lógico, que lo que permite es atacar a las necesidades directas que ustedes van a tocar. ¿Okay? 4, divide el árbol por poblaciones beneficiarias. Fíjense que en este caso, este árbol del problema está dividido en escuelas, padres, estudiantes y comunidad. Y cada uno de esos tiene causas distintas y consecuencias distintas. Y 5, analiza los efectos más importantes por grupo. Es decir, lo importante es colocar aquí lo que es esencial para cada uno de sus grupos. Cada grupo, si para ustedes es importante tenerlo separado, que cada grupo contenga todos los elementos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo. Aquí está la referencia completa y un video por si lo quieren ver. Pero esta es una forma de cómo procesar toda esta información que recibimos luego de hacer la evaluación. Luego, esto es extraído de la OMS y lo que dice es, bueno, cuáles tipos, o sea, existen varios tipos de evaluación de necesidades enfocados en contextos de crisis. Existe una evaluación de necesidad inicial, una evaluación rápida, una evaluación a profundidad y una evaluación de monitoreo continuo. Entonces, sabiendo que existen estos cuatro tipos de evaluaciones de necesidades, ¿cuándo utilizamos cada uno? Fíjense que la evaluación de necesidades en crisis se suele hacer en un periodo muy corto, 3 días. Y la medición suele ser de 3 a 5 días. ¿Okay? Entonces, cuando por ejemplo pasó una catástrofe, necesitamos hacerlo en las primeras 72 horas de la catástrofe. ¿Cuánto puede durar la medición? De 3 a 5 días, por ejemplo. ¿Para qué se hace esta medición? Se hace para definir la escala de la severidad de la crisis, identificar las áreas afectadas, determinar las prioridades inmediatas. Entonces, ¿para qué estamos haciendo esto? Para identificar la severidad y los grupos afectados. Y aquí, bueno, converso un poco sobre qué temas de diseño, visitas a terreno, etc. Nos vamos a centrar quizás en la franja que dice descripción. Otro tipo de evaluaciones, la evaluación rápida. La evaluación rápida se suele hacer de 3 a 14 días luego de que inicia la crisis. Esta medición suele durar de 1 a 4 semanas. Y la diferencia con la otra es que esta busca definir el impacto de la crisis en las poblaciones afectadas y determinar por grupos cómo eso está afectando. Fíjense que la inicial es simplemente saber cuál es el problema. El problema es, la gente se quedó sin luz, la gente se quedó sin comida. Ok. La rápida es, si tengo suficiente tiempo, es, ok. La gente se quedó sin comida. ¿Quiénes se quedaron sin comida? Se quedaron sin comida personas que están en una zona geográfica, todo el mundo. Se quedaron sin comida las mujeres. Se quedaron sin comida los niños menores de 5 años. Entonces, para eso sirve la evaluación rápida. La evaluación a profundidad suele realizarse cuando ya hay más de 2 semanas de la crisis y busca cuantificar las necesidades, hacer un análisis estadístico y proveer una línea base para ir monitoreando. Y la cuarta es simplemente monitoreo continuo, que lo que busca es, bueno, ver cómo se ha movido, digamos, semana a semana, mes a mes, depende mucho de qué estén monitoreando, etcétera, pero simplemente comparar con esa línea base. Entonces, para eso se utilizan las evaluaciones de necesidades, dependiendo de qué tipo de evaluación, si es inicial, si es rápida, monitoreo, tiene usos distintos. Y finalmente, se suele elaborar un reporte. El reporte suele resumir todos los hallazgos y para que simplemente lo tengan en mente, la estructura suele tener antecedentes, planteamiento del problema, una breve descripción de la metodología
y suele ser utilizado normalmente para seleccionar las necesidades que van a abordar en un programa. Con esto cierro mi intervención, 1 hora justa. Muchísimas gracias y quedo abierto a preguntas. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu ponencia. Muy interesante todo lo que nos comentan. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono. Con todo gusto les tomamos la palabra o pueden dejarlas en el chat y con gusto también le damos voz a sus preguntas. Buenas tardes. Buenas Excelente tardes. ponencia. Creo que todas las organizaciones deberían implementar este tipo de adiestramiento eh, para sus empleados, debido a que ahorita por la situación pandemia y por todas las crisis humanitarias que estamos atravesando, la parte social es esencial en cualquier organización, bien sea tratamiento humanitario, comunidad, administrativamente, pero todos, en cada uno de nuestros espacios necesitamos de la parte social y de la implementación y cómo saber implementar proyectos sociales en temporada de crisis. Muchas gracias, Jacqueline. De Excelente acuerdo ponencia. contigo. Ok. ¿Alguna Alejandro, por ahí pregunta? Ajá. tienes algunos comentarios de agradecimiento en el chat también. Muchas gracias y lo importante es que la información sea útil para ustedes. Por lo menos yo no tengo ningún problema en mandarles esta presentación, los recursos adicionales. Esta guía de la OMS es muy buena, entonces se las puedo mandar y sin ningún problema la pueden compartir. Se los envío luego a Edny y a Simón y que ellos, si les parece bien, lo difundan con ustedes. Perfecto. Alejandro, tienes una pregunta en el chat de Navi Morales que Sí. pregunta, ¿algunas sugerencias para el proceso de identificación de stakeholders? Sí, por lo general lo que nosotros hacemos es, primero, hacemos una lista de todas las personas que de una u otra forma van a estar involucradas en el proceso o influyen en la problemática. Entonces, por lo general puede haber distintos grupos dentro de una comunidad. No necesariamente la comunidad es un ente como homogéneo, sino que a lo mejor hay distintos grupos que puede ser importante tener identificados, especialmente si sabemos que la severidad puede variar de grupo en grupo. Entonces, dependiendo de si nosotros queremos tener toda esa información de los stakeholders, a veces partimos a la comunidad en grupos y cada uno de esos son stakeholders. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es, bueno, existen otras organizaciones locales, públicas o privadas que estén involucradas digamos, en proveer bienes y servicios o que, digamos, podrían ser aliados o aliadas dentro de la intervención. Esos son otros stakeholders y por lo general los gobiernos, en cierta medida, suelen estar involucrados en algunas cosas, puede ser regulatorias, legales, etc. Entonces, por lo general, esos son otros tipos de stakeholders que nosotros tenemos siempre en mente, gobiernos. Hay veces que el gobierno solamente tiene que estar informado, hay veces que el gobierno tiene que estar involucrado. Entonces, por lo general, hacemos esas sugerencias, perdón, esa lista, y luego con esa lista, si es importante para nosotros, aplicamos esta clasificación. Pero básicamente lo que hacemos es una lista de todo el mundo que creemos que puede importarle el proyecto desde un punto de vista de necesidad o desde un punto de vista de acción, y luego los clasificamos. Esa es más o menos la metodología Gracias, Alejandro. Por acá también tienes una pregunta de Morela sí. que dice que le Sí. gustaría que explicaras las Ajá. principales diferencias entre las causas directas e indirectas del árbol del problema. Dale, voy, un segundo. Perfecto, fíjense. Aquí depende mucho de qué
querramos decir nosotros por causas directas o causas indirectas, porque nosotros podemos tener dos conceptos. Entonces, primero tenemos que estandarizar de qué estamos hablando. Causas directas o indirectas para una metodología como el marco lógico que dijeron que manejaban algunas personas, son las causas que directamente vamos a abordar, y las causas indirectas pueden ser las causas que no vamos a abordar. Eso puede estar pasando, ¿ok? Entonces, una posible diferencia. Las causas directas que vamos a abordar con el proyecto en el futuro, y hay unas causas que no vamos a abordar, serían las causas indirectas. Esa es una posible clasificación, una posible diferencia que ustedes podrían utilizar sin problema en el árbol del problema, valga la redundancia. La otra posible diferencia es, existen unas causas que son directas del problema. O sea, no tiene que ver con que ustedes las vayan a atacar o no. Son las causas directas del problema, y las causas indirectas son otras causas que están por detrás. Por ejemplo, a lo mejor, digamos, como en el problema del vandalismo, ustedes van a afectar, o una posible causa directa es falta de espacios de convivencia familiar, pero indirectamente podría estar ocurriendo que haya dinámicas familiares que están influyendo en que no haya convivencia familiar. Entonces, una cosa es que no tengas espacios, y otra cosa es que ¿por qué no existen espacios? Bueno, no existen espacios porque, no sé, un ejemplo, hay hechos importantes de violencia intrafamiliar en una comunidad. Entonces, o hay elementos culturales que impiden que haya convivencia familiar. Entonces, esas probablemente son causas indirectas que están afectando al vandalismo de forma indirecta, es decir, a través de esta causa. Básicamente, la consecuencia indirecta son cosas que afectan al problema central, pero que pasan por una causa directa. Esa es otra definición. Cualquiera de las dos, como las quieran tomar, está bien. Yo les sugeriría dividirlas en causas directas o indirectas con base en el hacer de su organización, es decir, con base en lo que ustedes van a atacar. Pero si lo quieren hacer como la segunda manera, también está perfecto. Excelente, Alejandro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono y preguntar o dejarlo en el chat? Pero bueno, mientras te han dejado muchos mensajes de agradecimiento, como les comentó Alejandro, él nos va a hacer llegar la presentación, entonces con gusto se las vamos a compartir, al igual que el link con la grabación en YouTube para que también la tengan a disposición y puedan volver a ver la grabación, o se la puedan compartir a alguien más del equipo que ustedes consideren. También van a tener el material de esa forma. Te mandan, bueno, saludos desde Cumaná. Tenemos personas de todo el interior del país conectadas. Podemos compartir cuáles son las próximas charlas. Sí, por favor, Alejandro, si tienes. Gracias. Bueno, buenísimo. Gracias por su disposición. Algo que les quería comentar antes de comentarles sobre, valga la redundancia, sobre las próximas charlas, es que a quienes tengan el interés de participar en los clústeres pueden o contactar a los centros de coordinación en terreno o a los coordinadores de los clústeres dependiendo del área en que ustedes trabajen. Si no tienen acceso a estos contactos, pueden escribirnos a contacto@s4b.info, igual se los dejo ahorita en el chat, para que nosotros podamos hacerles llegar esta información. Si hay organizaciones presentes el día de hoy que todavía no forman parte de los clústeres y que quieren ser parte de los mecanismos de coordinación humanitaria. Entonces pueden escribirnos si no tienen los contactos y nosotros con gusto se los hacemos llegar. Ya tenemos fechas para nuestras próximas charlas. La tercera charla, ya haciendo referencia a la fase de diseño, que va a tener que ver con la propuesta de proyecto, la vamos a hacer el día 24 de noviembre con acceso abierto, un miércoles probablemente a esta misma hora. Nosotros igual les vamos a estar haciendo llegar la convocatoria para que se registren. Es importantísimo que sepan que cada registro es único. Si ya se inscribieron en la primera o en la segunda charla, igual van a tener que registrarse para la tercera porque, bueno, hay un registro único por convocatoria a fin de que, bueno, puedan asistir solo las personas que estén interesadas de acuerdo a los temas que elijan durante este ciclo de charlas que vamos a estar haciendo. La cuarta charla, que va a tener que ver con perspectivas económicas para el 2022 y su impacto en el sector humanitario, nos va a estar acompañando Asdrúbal Olivero. Este va a tener un acceso limitado con un costo de $20 por participante, excepto para los participantes
participantes que vengan en representación de organizaciones que forman parte de la red S4B. Es decir, si ustedes ya son parte de la red S4B, pueden asistir a esta convocatoria de forma gratuita porque tienen pues ya como un cupo reservado. Alejandro, si me ayudas con la siguiente lámina para quienes no son parte de la red y quieren saber un poco más de esto, igual que Irina ha estado enviando el enlace donde tienen toda la información y la posibilidad de registro por el chat, igual ahí se los están enviando de nuevo. Bueno, la red es un espacio, una iniciativa de la Fundación S4B, donde lo que buscamos es reunir y generar un espacio de apoyo colaborativo para tener acompañamiento técnico en algunos temas, y estamos promoviendo, por ejemplo, este ciclo de charlas, donde, bueno, la búsqueda es que podamos aprender de las experiencias conjuntas y que por parte de la Fundación S4B pues, también les demos un espacio donde puedan tener acceso a este tipo de conocimientos un poco más técnicos y de herramientas prácticas como las que nos estuvo brindando Alejandro el día de hoy, a cual agradecemos su presencia, igual que la de todos ustedes por la disposición y la disponibilidad, por sus preguntas, y no por quererse nutrir de este conocimiento que siempre va a ser de mucha ayuda para los que hacemos vida en el sector humanitario y social del país. Simón, si quieres agregar algo más. No, bueno, muchas gracias a todas y todos por participar, y nos vemos entonces en la tercera charla, donde ya vamos a hablar de la fase de diseño de la propuesta del proyecto para el plan de respuesta humanitaria, y la última charla que nos queda, o la cuarta, no sabemos si vamos a tener una quinta, va a depender también de lo que nos pidan cuando nos den el feedback, la retroalimentación de lo que han sido estas charlas. Si hay algún interés en particular, también nos lo pueden hacer saber por la encuesta de retroalimentación de cada una de las charlas. La última va a ser la de Perspectivas Económicas 2022 y su impacto en el sector humanitario venezolano, que estoy seguro que podamos aprovechar, y bueno, que los esperamos en esas próximas 2 charlas para seguir construyendo en conjunto. Así que gracias, Edny, gracias, Alejandro, y gracias a todas y todos por estar aquí. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, Gracias. equipo, gracias. Que tengan feliz tarde. Chao, muchas gracias.